Saludos amigos, mi nombre es José Otero, director del Ministerio Eshaim, el Árbol de las Vidas. Bienvenidos al programa de Lo Simple a lo Complejo, programa que hemos creado para Teshuva TV. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente. Habíamos estado un tiempo fuera de la plataforma de Teshuva, esto debido a compromisos que teníamos en el Bet Midrash. Nosotros tenemos un centro de estudio en Ponce, Puerto Rico, donde estudiamos semanalmente las Sagradas Escrituras desde el lente hebreo. Pero sí habíamos hecho de antemano un compromiso con el amigo Rico y Teshuva TV. Y estamos aquí nuevamente en este nuevo ciclo, pidiéndole al cielo el favor y la ayuda de poder estar semana tras semana haciendo un comentario de la Torá y la porción correspondiente. En el sistema anterior de Lo Simple o Complejo, teníamos en mente comentar una aliyá por semana hasta completar el ciclo de 7 años. Lamentablemente no hemos podido cumplir con esa tarea, pero esto no significa que no podamos estudiar las Sagradas Escrituras. Lo que vamos a estar haciendo este año es que vamos a estar comentando la porción semana tras semana, pero no siguiendo el modelo anterior de las aliyot, sino leyendo completamente la parashá, o mejor dicho, comentando de temas que se encuentran en la parashá en la medida que avanzamos, que pueda servirle a usted de edificación. Le llamamos Lo Simple a lo Complejo porque detrás de nuestros estudios está el ayudarle a usted a comprender el aspecto simple de la escritura, lo que busca el creador, bendito sea su nombre, transmitir a través de la lectura simple del texto hasta gradualmente ayudarle a usted a comprender sus aspectos complejos. Porque la escritura es mucho más que un relato histórico. La escritura contiene la revelación del creador, la revelación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob a este mundo y sobre todo al pueblo de Israel. Así que dando inicio a esta introducción, le doy gracias a Rico y a la familia de Teshuva por la oportunidad que me dan de estar aquí. Así que vamos a comenzar. La sección de la Torá que estudiamos esta semana se titula Bereshit. Es la primera porción de la Torá de todo el año de estudios que se realiza conforme al ciclo de estudios del sistema rabínico luego de la destrucción del templo. Es importante que usted sepa que habían dos sistemas de estudios de Torá. Había un sistema de 3 años y medio y había un sistema anual que viene del mundo rabínico, mayormente del que se ubicó en el área de Babilonia después de la destrucción. Y esto es importante que usted lo sepa, porque usted puede ir a escuchar personas decir, no, yo estudio la escritura 3 años y medio, y usted va a escuchar a otros decir, no, yo la estudio en 1 año. ¿Por qué nosotros seguimos el modelo de 1 año? Seguimos el modelo de 1 año porque entendemos que los tiempos están avanzando grandemente y el mensaje de la redención tiene que llegar a las multitudes que desean conocer al Dios de Israel. Y año tras año vamos a estar siempre mirando qué tiene el Santo, bendito sea, para enseñarnos en este mundo que nos rodea y la vida que tenemos por delante. Y por eso hemos comprendido que el ciclo anual de 1 año es importante para este tiempo. Bueno, vamos a comenzar desde lo más simple. Vamos a comenzar la lectura de la Sagrada Torá porque para comprender su mensaje simple debemos entrar a las profundidades de este gran mar de palabras que el Todopoderoso inspiró a Moshe para escribir. Vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torá y entonces comenzamos con el estudio. Bendito eres tú, Adonai, tu Elohim del universo, que nos ha escogido todas las naciones y lenguas y nos ha otorgado la Sagrada Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Amén y amén. Abre mis ojos, Adonai, para que yo pueda ver las maravillas que se encuentran en tu Sagrada Torá. La Torá comienza diciendo, en un principio, dependiendo de la versión que usted tenga, otras versiones dicen, en el principio, creó Elohim los cielos y la tierra. En hebreo es, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pero la tierra llegó a estar, estaba desolada y vacía. Y había tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz. Y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena. Y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el día 1. Hasta aquí podemos ver que la narración de la Torá comienza hablando del momento que el Creador decide comenzar a crear lo que hoy llamamos el mundo en el que vivimos. El texto, la palabra Bereshit, en algunas versiones se traduce como en un principio, en otras versiones se traduce como en el principio.
Obviamente la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué la Torá comienza hablando de un principio o de el principio? El Creador, bendito sea su nombre, es eterno y no habita en tiempo y espacio. Por tanto, este principio tiene que ser un momento en su sola sabiduría donde Él decidió comenzar el proceso creativo. En el mundo antiguo, donde esta literatura se está construyendo, había una serie de pensamientos con respecto a la creación. Los pueblos antiguos pensaban que la creación era el resultado de una lucha entre poderes, una lucha entre dioses, una lucha entre divinidades. El agua luchando con la tierra, el fuego con el agua y así sucesivamente, planetas. Un gran cataclismo que dio a lugar a esta creación. Incluso pensar que la creación es un accidente también pertenece a esta cultura antigua, porque esta lucha entre poderes trae como consecuencia el accidente de la creación. La Torá no comienza de esa forma, porque la Torá busca, tras el bendito cuando le da la Torá al pueblo de Israel, busca a través de ella comenzar a reparar el pensamiento que tenía el humano luego de haberse desligado, o mejor dicho, alejado de él. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque vamos a estar viendo en esta sección de la Torá llamada Bereshit, el relato de la creación y la formación del hombre y el eventual exilio que el humano sufre por causa de la desobediencia. Así que tenga paciencia que vamos a llegar a esa parte y vamos a entender mejor por qué es importante entender la función que viene a hacer la Torá, entre otras cosas, en la comprensión del humano. ¿Ok? Y dice el texto que la tierra estaba desolada y vacía. Lo que está diciendo el texto es que la tierra estaba en desorden, no tenía función. La idea de desorden y vacío alude a la idea de función, no tenía propósito, no tenía un funcionamiento adecuado, un fin en sí mismo. Y esto es importante porque los sabios de Israel dicen que la creación comenzó con la sabiduría de Dios. O en otras palabras, la sabiduría de Dios, que alude a la Torá en su aspecto celestial, no la Torá escrita que usted tiene en estos momentos, la sabiduría de Dios estaba delante del Eterno, estaba con el Eterno y a ella consultaba el Eterno para comenzar su creación. Obviamente, esto es una metáfora para aludir a algo mucho mayor. Si usted va al libro de Proverbios, usted va a encontrar en Proverbios que en el capítulo 9 de Proverbios dice Shelomo que la sabiduría edificó una casa y labró sus 7 columnas. Si usted mira el texto de Shelomo, usted se va a percatar que Shelomo está diciendo que esta creación está construida por la sabiduría de Dios. Es decir, que la creación tiene en sí un fin en sí mismo. Y esto, obviamente, por la relación que tiene la palabra Reshit, principio, con la palabra sabiduría, como vamos a ver en Proverbios 8:22, donde dice, Adonai me poseía, en el principio alude a la sabiduría. Ahora, las 7 columnas que habla el libro Proverbios está hablando de los 7 días de la creación. Estas 7 columnas hacen estos 7 días de la creación y cada cosa creada hace que la creación en sí tenga un fin y un propósito. Y es para que esta creación tenga utilidad para el humano. Y por eso es que usted va a encontrar, por ejemplo, en Isaías 45:18, que el Eterno dice, el profeta dice, inspirado por el Eterno, así dice Adonai que creó los cielos, el Elohim que formó la tierra, la hizo y la estableció. No la creó para que estuviera desolada, la formó para que fuera habitada. Yo el Eterno y no hay ningún otro. Es muy interesante que estas palabras, obviamente en el capítulo 45 que le está hablando al rey Ciro, es muy importante esto, porque el profeta está diciendo que la creación en sí tuvo un propósito, y es que viviera en él alguien, y ese alguien es el humano, ese alguien es usted y yo. Por tanto, la estructura de la creación tiene un fin. Y lo que vamos a estar leyendo en la medida que avancemos es cómo el Eterno va a poner en orden esta casa para darle un lugar al humano donde vivir. Dice el texto, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es este Espíritu de Dios? Ruah Elohim. Es interesante, amigo, que en los textos nazarenos usted va a encontrar que el Espíritu que desciende sobre el Mesías, sobre Yeshua, obviamente se llama Mesías porque descendió el Espíritu sobre él. La palabra Mesías significa ungido. El Mesías, Hamashiach, significa el ungido. El ungido con el Espíritu de Dios, eso se encuentra en el libro de los profetas,
capítulo 11, el libro de Isaías, me quise decir, en el capítulo 11 y en otros textos de Isaías, donde por ejemplo dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Ese texto es mesiánico, mesianista completamente, y alude al Mesías. Así que él se llama el Mesías porque fue ungido con el Espíritu de Dios. Este Ruach Elohim, que en los textos nazarenos va a ser llamado también el Espíritu del Eterno, dependiendo de cuál versión usted tenga, es el mismo Espíritu del Eterno. Esto es importante porque nosotros, bueno, muchas de las personas que están entrando a las raíces hebreas vienen de una cultura de pensamiento donde Dios se separa en tres partes. Y obviamente, cuando éramos niños, esto era permitido porque no teníamos conocimiento de la Sagrada Escritura y no se nos habían abierto los ojos para ver lo que vemos hoy día. Pero a la medida que vamos avanzando, somos confrontados con esos pensamientos y tenemos que tomar decisiones. Y este espíritu este Ruach Elohim es el mismo espíritu del Eterno, ¿ok? Que usted va a ver en los profetas. Continúa el texto diciendo: entonces dijo Elohim, haya luz. Yehi or, y hubo luz. Vayehi or. Antes de que hubiera la luz, estaba la oscuridad. Porque para que él dijera que venga la luz, era necesario, amigo, que estuviera la oscuridad. No podía decir haya luz si ya existía la luz. Esto es importante porque usted va a encontrar en el profeta Isaías que el Eterno dice: yo creo la oscuridad y formo la luz. Esa idea que está dentro del profeta está aludiendo a este día de la creación, donde la oscuridad fue creada, pero la luz fue formada. La luz no fue creada, la luz ya existía, simplemente la luz vino a ser, y es lo que significa Yetzer, fue accionada, fue puesta en acción, vino a, ¿cómo se dice esa palabra? No me sale a la mente. Vino a emanar de parte del Eterno y a tener su función, ¿ok? Y dice el texto: y vio Elohim que la luz era buena, y hizo Elohim separación entre la luz y la oscuridad. Ahí vemos una separación que ocurre entre la luz y la oscuridad, y es bien interesante cuando usted lee la literatura de la época del Segundo Templo, específicamente el descubrimiento de los rollos de Mal Muerto. Usted va a ver toda una serie de enseñanzas que ellos están transmitiendo basados en esta separación de luz y oscuridad. Incluso tengo conmigo en mis notas un extracto muy interesante del manual de la comunidad. Sí, porque si usted no lo sabía, yo estudio mucho los rollos mal muertos porque deseo saber cómo pensaban los judeanos del bando que nosotros no sabíamos que existían. Y con este descubrimiento de los rollos vimos ahora que sí existen y hay un pensamiento que desconocíamos. Y es bien interesante porque este pensamiento se parece mucho al pensamiento de los nazarenos. Miren, interesante. En el rollo de la comunidad sectaria, el 1QS 317b al 4.1, miren lo que dice este rollo. Él creó a la humanidad para gobernar sobre el mundo. Obviamente está refiriendo a la creación. Está apuntando a la creación. El fin de la creación era que el humano fuera puesto en él. Y la humanidad, el fin de la humanidad era para gobernar el mundo, como vamos a ver en los próximos versículos de esta sección de la Torá. Y continúa el texto diciendo: designando para ellos dos espíritus, para caminar hasta el tiempo ordenado para su visitación. Estos son los espíritus de la verdad y la falsedad. Cuando yo encontré este texto, ahí me llamó mucho la atención, porque usted va a encontrar en el Evangelio de Juan, que Juan habla mucho de verdad y mentira, luz y oscuridad, algo o un tema o una idea que era muy común en esta comunidad sectaria. El carácter vertical y el destino del espíritu de la verdad se origina en la habitación de la luz, el perverso en la fuente de oscuridad. Esto es importante porque esto que acabo de leerle de este rollo comunidad, amigo, vemos claramente que tiene su origen en el análisis más allá de una narración poética o histórica de eventos que se encuentran en la Torá, sino ellos van más allá analizando lo que la Torá quiere, además de su narración, transmitir. Y esta palabra, la separación entre la luz y oscuridad, que es la palabra, y lo voy a buscar en mis notas en el texto hebreo, donde dice Bein Haor u Bein Hoshech. Hoshech no es noche,
Joshech es oscuridad, una densa oscuridad. Y es interesante que esta separación entre la luz y la oscuridad, sobre esto enseñan los autores de los rollos para aludir a dos inclinaciones que la humanidad iba a tener designados por el Eterno hasta el tiempo de su manifestación. Esto es muy importante comprenderlo porque vamos a ver estos dos espíritus de la verdad y la falsedad entrar en escena en el momento en que Adán es puesto en el huerto del Edén, pero eso más adelante si el tiempo así nos lo permite. Hasta aquí yo espero que me estén comprendiendo. En ocasiones voy a estar hablando el idioma simple del texto, pero también voy a entrar en las profundidades del texto, porque entiendo que ya es tiempo que el cuerpo de creyentes en el Mesías comience a madurar y dejemos a un lado ya la leche de las Sagradas Escrituras. Incluso Pablo de Tarso en una de sus cartas dice: cuando era niño pensaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, y eso se encuentra en el capítulo en Corintios, posiblemente lo cite más adelante porque no me sé la Biblia de memoria, y lo busque más adelante y lo leo. Y ese es un texto que cuando lo leí, lo entendí, pude comprender que en la medida que vamos estudiando tenemos que ir progresando espiritualmente y personalmente de forma intelectual a la misma vez en el crecimiento y la comprensión de las Sagradas Escrituras. Versículo 5 dice: y llamó Elohim a la luz día, y la oscuridad llamó noche, y fue la tarde y la mañana el día 1. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué la Torá comienza hablando de luz y oscuridad y la unión de ambos hacen un día, si realmente para nosotros el día comienza, o mejor dicho, la luz del día es cuando el sol sale? ¿Qué busca en su aspecto simple la Torá transmitirnos? Obviamente, la Torá está comenzando a enseñarnos a medir el tiempo. ¿Cómo podemos medir el tiempo? La Torá nos introduce la idea de que un día es la unión de un periodo de tiempo de oscuridad con otro periodo de tiempo de luz, y la unión de ambos es un día. Esto es importante porque luego usted va a ver que van a venir a ser 6 días corridos, luego de ese primer día, de la misma forma, luz y oscuridad, pero en el proceso creativo, hasta llegar al séptimo día, que también hay luz y oscuridad en el proceso creativo, que es el día de reposo, el día del Shabbat. Pero en el texto hebreo no aparece la palabra Shabbat, sino alude a la palabra de séptimo, a la palabra hebrea en séptimo. Y esa palabra en hebrea séptimo, en análisis simple del texto, lo que se entendía era que el Santo bendito sea estaba estableciéndole al pueblo de Israel la comprensión de lo que es el ciclo de un día y lo que son los ciclos de 7 para contar el tiempo. Porque en el Israel antiguo, esa idea de un calendario como tenemos hoy día nosotros, con 12 meses nombrados y un patrón de tiempo de esa forma, en el mundo de los sacerdotes no existía. Los sacerdotes contaban el tiempo de otra forma y el pueblo seguía un calendario de agricultura. Esto es muy importante, amigos, porque si no lo tiene en mente no se va a dar cuenta de ello cuando lee las escrituras. Los sacerdotes tenían que contar el tiempo de una forma particular con respecto a el funcionamiento que iba a tener los sacrificios y el orden del templo en el movimiento del tiempo. Y nosotros hemos sacado mucho la cosmología de la Biblia porque hemos pensado que la cosmología es un pecado. Sin embargo, el estudio, mejor dicho, del cosmos es pecado. Se ha considerado eso como pecado y no es así. El Eterno lo que prohíbe es que adoremos el sol, la luna y las estrellas, pero no dice en ningún momento que observemos y miremos su patrón. Incluso en el Salmo 19 de David, usted va a encontrar que David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué cielo él está hablando? Usted pensaría que eso es un lenguaje espiritual, pero no es así. Está hablando de las estrellas, porque ese mismo texto lo utiliza Pablo de Tarso en una de sus cartas, en Romanos capítulo 10, si no me equivoco, para hablar de cómo en los astros, en las constelaciones, está el mensaje del Evangelio, el mensaje de la redención. Así que no es el análisis del cosmos, de los astros, lo que está prohibido en la Torá. Lo que está prohibido es la adoración de ellos, convertirlo en dioses como hicieron los pueblos, que fue permitido por el Creador, pero eso llegaremos allí en su momento. Ahora, si tenemos en cuenta de que esta creación es la forma en que en esa época el Creador puede darle a entender al humano
lo que es la cosmología y el funcionamiento de la creación, podemos tener mejor luz de lo que se está transmitiendo. Primero, para que existan los demás elementos de la creación, es necesario la estructura de un día para comenzar a marcar el tiempo. Y por eso es que vemos que nosotros marcamos la semana, el inicio de la semana, en el primer día de la semana, conforme al estatuto de la Torá. Dice en el versículo 6: y haya expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión, y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielo, y fue la tarde, y fue la mañana, el día segundo. Un detalle muy interesante en este versículo, que pude notar, que usted podrá notar si ha leído esta parashá, que en el versículo anterior, él vio que la luz era buena y llamó este día bueno por ver que la luz era buena. Sin embargo, en el segundo día, él no llama esta separación de las aguas algo bueno. Y esto es algo que debemos considerar, porque su alusión luego está en el libro de Revelaciones, pero eso obviamente no podemos tratarlo aquí porque no es el tema de la enseñanza, pero es importante porque el Eterno habla desde el principio lo que va a suceder al final. ¿Ok? Dice el versículo, perdóname que me perdí aquí. El versículo 9 dice: y dijo Elohim, reúnase las aguas debajo de los cielos en un solo lugar, y muéstrese lo seco. Y fue así. Y a lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que estaba bien. Entonces dijo Elohim: produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla según su especie, y árbol que le da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde de la mañana, el día tercero. Aquí vemos cómo en este día tercero se establece uno de los elementos importantes para la creación, para que la creación funcione, que es que haya vegetación, que existan árboles y estos árboles produzcan semillas para la continuidad de esta vida vegetal, de este mundo vegetal. ¿Ok? Luego continúa diciendo: y dijo Elohim, versículo 14, hayan lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales y para las estaciones y para días y años. Ahí vemos, muy interesante este texto, amigo que me ve, porque el versículo está diciendo que la función que van a tener los astros, hablando de la lumbrera grande y la lumbrera menor, al igual que las estrellas, es establecer las estaciones del año, establecer la medida del tiempo, es decir, el sol, la luna, la estrella va a ayudar al humano a contar el tiempo. Sin ellos no puede contar el tiempo. Ahora, si un día es la unión de día y noche, entonces si contamos el patrón de 7 que vemos en la semana, dentro de las estaciones vamos a saber cómo está corriendo el tiempo cósmico a los ojos del Santo, bendito sea. Versículo 15 dice: y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para regir durante el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Vieron que el concepto de día y noche, o mejor dicho, de luz y oscuridad, estaba en el primer día, pero ahora viene a entrar su función en este día número 4, donde el sol, la luna y las estrellas entran en escena. Y fue la tarde y la mañana, el día 4. Entonces dijo Elohim: bullan las aguas, ser viviente, aves que vuele sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos, y todo ser vivo que repta, que poblaron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Entonces Elohim los bendijo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense el ave en la tierra. Y fue la tarde de la mañana, el día 5. Y entonces dijo Elohim: produzca la tierra ser viviente según su especie, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie, y ve Elohim que estaba bien. Una cosa interesante aquí es que usted va a ver
que la Torá está diciendo que la creación comienza a través del proceso del eterno hablar. Habló, Vayomer Elohim, habló Elohim. Si el eterno habló, palabra salió de su boca. Y esta palabra es lo que hace que la creación venga a ser. Esta palabra creativa es lo que viene a hacer que la creación venga a existir. Esto es importante porque a esto alude David cuando escribe: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y esta palabra es el lenguaje que sale de la boca del Eterno en el momento de hablar. En ningún momento el autor o David tiene en mente de que existe un ente espiritual llamado, o una entidad o un Dios llamado la palabra, que fue el que creó todo esto. No, el texto claramente dice que es Hashem el que hace todo, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El tetragramatón, nombre que no pronuncio porque no sé exactamente cómo se pronuncia y prefiero seguir lo que dice la literatura de los nazarenos, que el Mesías solamente conoce el nombre del Eterno. Y esto es interesante porque cuando estamos hablando de la palabra del Eterno crear, está hablando del mismo creador creando, porque cuando el Eterno habló, todo vino a ser. Es decir, que esta creación viene de la expresión hablada del Creador. Esto es muy importante a la hora de entender Juan 1, porque obviamente Juan 1 está escrito en un lenguaje teniendo en mente el capítulo 1 de Génesis, que es el que estamos estudiando ahora. Versículo 26. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aguas de los aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Mire esto. ¿Por qué la Torá dice que Elohim es el que crea? Sabemos que este Elohim, este Dios, es el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Por qué la Torá no comienza diciendo que es Hashem el que está creando, sino que habla de Elohim? ¿Por qué? Deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Por qué a la misma vez dice el texto de la Torá que el humano fue creado a imagen de Elohim? ¿Por qué esta palabra Elohim está envuelta en el proceso creativo y no el nombre directo del creador? Esa es la pregunta que usted debería hacerse. Porque sería más fácil decir, si el asunto aquí importante es mostrar que el creador es el Eterno, que obviamente lo es y no tenemos más duda de eso. Pero no era más fácil para Moisés decir en el principio, y algunas personas llaman al creador Yahweh, otros dicen Jehová, vamos a utilizar las dos. En el principio, Yahweh o Jehová creó los cielos y la tierra. ¿Por qué la Torá no comienza con ese nombre? ¿Por qué la Torá comienza diciendo Elohim? ¿Cuál es la idea detrás del nombre Elohim? ¿Qué importancia tiene este nombre Elohim en el proceso de la creación? Amigos, y le pido disculpas por mis perros si los está escuchando. Estoy grabando en una hora donde ellos comienzan a hacer de la suya y les pido disculpas por eso. Amigo, el nombre Elohim está bien ligado a la idea de gobernar y de ejercer la justicia a Dios. Esto es importante porque la creación que está creando el Santo Bendito sea va a estar dirigida por unas leyes que están estructuradas dentro del diseño inteligente, cuya acción trae efecto. Es lo que usted conoce como las leyes de causa y efecto. Las leyes que juzgan las acciones de los humanos basado en las acciones de los humanos. Y esto es importante porque cuando el humano fue creado a imagen de Elohim, esta imagen que está en el humano es lo que son los atributos que el humano va a proyectar, centrándose y basándose en lo que la creación va a expresar. Para que usted me pueda entender lo que le estoy diciendo, tal vez le dije algo bastante complejo. Mire lo que dice Pablo de Tarso en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, para que usted me pueda entender mejor la idea detrás del nombre Elohim. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 19, Pablo de Tarso dice: porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas,
de modo que son inexcusables. Y obviamente después sigue ahí el contexto de la carta, pero es interesante lo que está diciendo Shaul de Tarso. Shaul de Tarso está diciendo que los atributos, las cualidades divinas del Ser Supremo están expresadas en la misma creación. Es decir, que si usted analiza la creación, usted puede conocer quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es importante porque David también alude a estas ideas dentro de sus salmos. ¿Por qué le decimos esto? Hay un texto que voy a compartir con ustedes que se encuentra en la literatura de los rollos del mal muerto. Y es interesante que cuando se descubrieron estos rollos, el libro llamado el libro de jubileos, encontraron más de 8 copias, obviamente en fragmentos, pero más de 8 copias en estas cuevas, mostrando con esto que para esta comunidad sectaria este documento tenía gran peso y valor. ¿Y por qué le menciono esto? Porque hay algo en la Torá, hay algo que no está explícito en la Torá, que ellos escriben en este libro de jubileos. Y este libro de jubileos, si usted no lo ha leído nunca, el libro de jubileos comienza su narración Moisés en el monte Sinaí. El autor del rollo está hablando de Moisés en el monte Sinaí, donde hay un ángel del Eterno hablando con Moisés. Y escúcheme bien, este ángel no es Yeshua. Escuche bien, lamento decirle eso, pero si usted lee el texto, claramente el texto no habla sobre eso. Usted va a leer en esa literatura que este ángel hablando con Moisés, y esto es muy importante que usted lo sepa, porque Shaul de Tarso pertenece a ese mundo, en el sentido de que en el momento que estos rollos están siendo escritos, Moisés, mejor dicho, Pablo de Tarso estaba caminando en la tierra de Israel. Yeshua caminaba en la tierra de Israel para ese tiempo también, al igual que sus discípulos. Y usted va a encontrar, por ejemplo, Esteban, que dice en la carta de los Hechos que la ley fue dada a través de mensajeros, de ángeles, o el ángel que hablaba con Moisés en el monte, que incluso, pues, ese es un texto que yo puedo utilizar como evidencia para mostrarle que ese ángel no era Yeshua, porque si hubiese sido Yeshua, Esteban hubiese aprovechado y hubiese dicho, el Señor hablaba el Señor Yeshua hablaba con Moisés en el monte. Otro texto es la carta de los Gálatas, donde Pablo de Tarso dice algo que es controversial, porque usted lee la Torá y no lo ve en ningún lado de la Torá. Y es que en Gálatas 3, Pablo de Tarso dice que la ley fue dada por medio de ángeles a un mediador, y este mediador es Moisés. Vuelvo y le pido disculpas por el ladrido de mi perro. Está en esa etapa donde quiere jugar con otros perros. Le decía que dice Pablo de Tarso dice que la Torá fue dada por medio de ángeles a un mediador, y este mediador es Moisés. Cuando usted lee estos dos documentos, estas dos palabras, estos dos textos de Hechos de Esteban y de Pablo de Tarso en Gálatas, usted podría encontrar un gran conflicto, porque cuando se va al texto de la Torá, usted va a encontrar que la Torá no hace ninguna alusión de haber sido dada la ley por medio de ángeles o dada a través de un ángel. Al contrario, la Torá dice que la Torá la entregó el Eterno. Ahora, si usted va al libro de Jubileos, usted va a encontrar que en el libro de Jubileos habla este ángel que está hablando con Moisés, que le está dando a Moisés los rollos, que le dice a Moisés, escribe lo que te voy a decir. Hay un ángel hablando con Moisés. Claramente, si usted presta atención a eso, usted pensaría, como pienso yo, que es posible que Moisés, o mejor dicho, Pablo de Tarso y Esteban tenían conocimiento ambos de estos documentos o estos rollos cuando hablaron de esa forma en este sentido. Mira lo que dice el libro de Jubileo con respecto al primer día de la creación. Y quiero que preste atención a esto, porque es sumamente importante para poder entender esta parte de la Torá que dice hagamos, hablando en plural. Cualquiera pensaría que Dios está hablándole a otros dioses, como pensaría cualquier ser humano. Incluso la doctrina de la Trinidad dentro del mundo de la cristiandad utiliza este texto para probarle que ahí tiene que ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque está hablando en plural. Pero muchos de los que piensan de esta forma lo hacen desconociendo de estos documentos que le estamos mencionando. Mire lo que dice Jubileos 2:1 al 3, que es uno de los rollos que se encontraron en los rollos de mal muerto. Y el ángel de la presencia le habló a Moisés
por la palabra del Señor. Aquí vemos claramente que el ángel está convirtiéndose en la bocina que comunica y la palabra del Eterno está sobre él. Esto es muy importante para entender cómo luego la palabra del Eterno hace su morada, tabernaculiza en el Cordero, y a partir de entonces Dios habla a través del Mesías. Eso lo dice la carta a los hebreos. Permítame buscarlo rápidamente y usted va a ver que yo siempre voy y vengo, porque hay muchas ideas que se encuentran en los textos que quiero aprovechar en este tiempo y espacio que me ha dado rico para compartir con ustedes, para que usted pueda hacer el tikkun haolam, la reparación del mundo, de las ideas que usted tenía con respecto a lo que había aprendido. Mire lo que dice el autor hebreo. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas. Esto es interesante, porque si Yeshua era el que estaba hablando con Moisés en el Sinaí, o era el que apareció en la zarza ardiendo, o era el ángel que peleó con Jacob, ¿por qué el autor de Hebreo dice que en estos postreros tiempos, es decir, en el tiempo que ellos estaban viviendo, y para ellos en ese momento ellos estaban viviendo los últimos días, porque estaban viviendo la calamidad de la persecución romana, él está diciendo que luego de Dios hablar a los padres por medio de los profetas, ahora habló por el medio del Hijo? Esto es muy importante, porque esta misma idea está expresada en este libro de Jubileo. El ángel de la presencia le habla a Moisés, es decir, el ángel de la presencia está haciendo la bocina, el comunicador, por la palabra del Eterno. La palabra del Eterno está sobre él, por eso es que se llama el ángel de la presencia. Y entonces todo lo que va a decir este ángel es como si el mismo creador lo estuviera diciendo, porque es el instrumento que usa el creador para comunicarse con Moisés. Dice el texto de Jubileos: escribe todo el relato de la creación, que en 6 días el eterno Dios completó toda su obra y todo lo que él creó. Y observó un Shabbat del 7º día y lo santificó para todas las edades. Y lo puso como una señal para todas sus obras. Porque en el primer día creó los cielos. Escuche bien, esta es la parte que quiero que preste atención. Porque en el primer día creó los cielos, que están arriba, y la tierra y las aguas, y todos los espíritus que ministran delante de él. Miren lo que está diciendo Jubileo. En el primer día Dios creó los ángeles también. Esto es muy importante. Mire lo que dice el texto. Presta atención a lo que dice el texto. ¿Quiénes son estos espíritus que ministran delante de él? Los ángeles de la presencia. Mire que dice plural, no en singular. No el ángel de la presencia, dice los ángeles de la presencia. Los ángeles de la santificación. Perdón, brinqué una oración. Los ángeles de la santificación, los ángeles del espíritu del fuego, los ángeles del espíritu de los vientos, los ángeles del espíritu de las nubes, la oscuridad y la nieve, el granizo, la escarcha, los ángeles de resonancia y truenos y relámpagos, los ángeles de espíritu del frío y el calor y el invierno, y la primavera, la cosecha, el verano, y todos los espíritus de sus criaturas que están en el cielo y en la tierra, y creó los abismos y la oscuridad, tanto de la tarde como de la noche, con tanto del amanecer como la luz del día, que preparó en el conocimiento de su corazón. Mire qué interesante. El autor de Jubileo está diciendo que en el primer día los ángeles fueron creados. Y en la literatura rabínica usted va a encontrar también que enseñan que en el primer día de la creación Dios creó los ángeles. Esto es importante porque cada ángel en su manifestación expresa un atributo de Dios. Usted ha escuchado, ¿verdad?, del ángel Rafael, del ángel Miguel, del ángel Gabriel, del ángel Uriel. Esos nombres no son nombres propios de un solo ángel. Por eso es que le dije, presta atención, que dice los ángeles de la presencia, los ángeles de las aguas, plural. Y una vez en el Bet Midrash le dije a una persona que llegó nueva, si hay 1000 personas enfermas y oramos para que el Eterno envíe sanidad por una persona enferma, pero hay 1000 personas pidiendo la misma vez sanidad, ¿a cuál de esos 1000 Dios le va a enviar el ángel Rafael? ¿Al que está menos enfermo o al que está más enfermo? ¿A cuál? Son 1000 personas. ¿O es que hay diversos ángeles que cargan el nombre Rafa, que está ligado a la idea de sanar, y él, que significa poder? Es decir, que cuando un ángel se llama Rafael, es que ese malaj, ese mensajero de Dios,
tiene sobre sí el nombre de sanidad, que se llama Rafa, y el poder vinculado a ello, Rafael. Esto es sumamente importante porque así mismo sucede con Miguel, Micael. Él no se llama Miguel, como usted puede conocerlo en idioma latino, en español. Él se llama Micael. Este ángel, cuando se manifiesta, es como si fuera el propio creador, porque Mica viene de la idea de quien como. Hay una canción que cantamos que se llama Mica Moca, Ba'elim Adonai, quien como tú. Este ángel es como si fuera el creador, bendito sea. Esto es muy importante porque vamos a llegar a una parashá donde aparecen 3 ángeles y uno de ellos habla como si fuera el propio creador. Pero eso cuando lleguemos allá. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque usted va a encontrar que Elohim habla en plural diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y obviamente esta imagen y semejanza no es una imagen física. No es una imagen física. Dios no tiene cuerpo. Habla de los atributos del creador que están expresados en la creación y que los ángeles también poseen. El humano va a poseer esos atributos con un fin. Y mírelo aquí en el texto. Dice, y ejerzan dominio sobre los peces del mar. Si usted prestó atención al texto de la comunidad sectaria que acabamos de leer de los rollos mal muertos, ellos dicen, y él creó a la humanidad para gobernar sobre el mundo. Muy interesante esa idea. Porque cuando el Eterno quiso crear al hombre, a la humanidad, al humano, y lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, la idea detrás de ello era que el humano se convirtiera en un gobernante sobre lo creado. Ese era el fin. David alude a eso en uno de sus salmos y se encuentra en el Salmo número 8. David dice en el Salmo número 8, y voy a buscarlo. Oh Adonai, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, estableciste la alabanza frente a tus adversarios. Para hacer callar al enemigo y al vengativo, cuando contemplo tus cielos. Este es David mirando la creación, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? La palabra te acuerdes de él en hebreo, amigo, dice, ¿qué es el hombre para que lo desees? Es decir, ¿qué es el hombre para que tú prestes atención a él? ¿Qué es el humano? Es insignificante. Yo no había entendido, amigo, este texto hasta que un día tuve que dar un viaje a los Estados Unidos de trabajo. Y obviamente de Puerto Rico a Florida lo que uno ve es el mar. Pero entonces cuando me monté desde Tampa a hacer escala en otros aeropuertos para el lugar donde me dirigía, tuve la oportunidad de ver los Estados Unidos desde el aire. Y me llamó muchísimo la atención que uno no podía ver los seres humanos caminando. E inmediatamente es que vi eso, lo primero que me saltó a la mente es cuán pequeños somos en esta creación y cuán grande nos creemos. Y es bien interesante que David ve la grandeza de la creación de Dios y la misma vez ve el humano algo reducido, algo mínimo, algo pequeño en comparación a la grandeza. Sin embargo, mira lo que dice con respecto al humano. ¿Qué es el hombre para que lo desees? El hijo del humano para que lo consideres. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Y lo haces señorear en la sobra de tus manos. Pusiste todas las cosas debajo de sus pies. ¿Cuáles fueron esas cosas? Ovejas, bueyes, todo ello. También los animales del campo, las aves de los cielos, los peces del mar y todo cuanto atraviesa la senda de los mares. Oh Adonai, cuán glorioso es tu nombre. David tiene en mente el texto de Génesis que estamos leyendo, amigo. Toda la creación en 6 días tiene un fin. Y es que esta creación está para el servicio del humano. Y el humano señorea sobre ella. Esto es importante porque si no tiene esta idea en mente, cuando usted lea el capítulo 2 de Génesis, donde habla del humano colocado en el huerto y luego cómo es expulsado, usted no va a entender por qué la creación se convierte en el enemigo del humano en vez de su amigo. Y obviamente la razón de esto es la rebelión del humano. Ahora, como podemos ver y como les estuve explicando, la idea de Elohim alude a
a estos poderes conocidos del Creador en la creación. Poderes que vienen del mismo Eterno, porque Él es el creador de todas las cosas. El mismo Dios que es amoroso también se aira. Esta idea de el Dios de amor no es el mismo Dios de la ira que existían en los pueblos antiguos. Amigos, los antiguos paganos pensaban que el poder que gobernaba las aguas no es el mismo poder que gobernaba el fuego. Eran poderes independientes. En el pensamiento de los antiguos israelitas, Elohim era el dueño de todos los poderes y todos ellos fueron creados por él. Y esto es muy importante, porque luego usted va a encontrar que estos poderes, que son los dioses de las antiguas naciones, los israelitas comienzan a verlo simplemente como algo falso y una incomprensión de la realidad del Creador. Ok. Dice el texto, y Elohim creó al hombre a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra lo creó. Si usted presta atención al texto, amigo, el texto le dice claramente que no creó al humano a su semejanza, sino que lo creó a su imagen. Es como si el creador, bendito sea, hubiera olvidado haber hecho al humano a su semejanza. Y obviamente, la razón de esto es enviarnos a nosotros un mensaje, prestar atención a esta idea. Algunos dicen, no, es que cuando dice inmediatamente imagen de Elohim lo creó, ya ahí está implícito la semejanza. No es así, porque si usted mira el texto de la expulsión de Adán en el huerto del Edén, usted va a encontrar que el Nahash, la serpiente, va a engañar a Eva con la idea de que si comen del árbol serán semejantes a Elohim. Y en sí no la engaña, porque le dice la verdad. Lo que pasa es que el humano rompió el precepto de comer de ese árbol. Algunos sabios dicen el humano eventualmente iba a poder comer de ese árbol, pero primero tenía que esperar su tiempo designado. Y obviamente esto lo dicen basándose en la idea de que si el humano fue creado a imagen y semejanza y comer de este árbol implicó de que ya fuera semejante a, usted va a ver en el texto que dice claramente, ya el humano es semejante a uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahí vemos que el humano se convierte en Elohim. La imagen de Elohim está implantada en el humano, pero no existe la semejanza aún. Y obviamente hay que hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el Creador no dejó, de inmediato el santo bendito sea, no le dio la semejanza al humano? ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Esto es muy importante, amigo, para usted entender cómo en la medida que avanza el tiempo, la Torá pasa de una historia a un libro de ideas, de ideas con respecto a la mente de Dios. Y usted va a encontrar, por ejemplo, a Yeshua enseñar cosas que usted diría, ¿eso lo sacó de la Torá? Sí, lo sacó de la Torá. Pablo de Tarso enseñar cosas que están en la Torá, incluso los mismos rabinos que se encuentran en la época medieval, sacando ideas que se parecen, incluso yo le digo a los amigos que estudian el Bet Midrash, que cuando cito a rabinos, mira, cuando cito a un rabino sobre un tema, digo, mira, esto ya lo dijo Pablo de Tarso 2000 años antes que él. Y esas ideas salen de la propia Torá. Pero obviamente una vez que se conozca el mensaje simple, la idea simple que está impregnada en la Torá, podemos envolvernos en estos aspectos complejos para hacer entonces la reparación correcta de las ideas. Y dice el versículo 27, versículo 26 dice, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aguas de los cielos, sobre el ganado y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que resta sobre la tierra. Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra lo creó. Y luego los bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo el ser vivo que se mueve sobre la tierra. Miren qué interesante. Ahí el Eterno le da la orden al humano de dominar sobre la creación, que es ese dominio está manifestado en la idea de la imagen. El humano hacer imagen de Dios, la creación le obedece. Esto es importante. Hay un midrash que yo hago en el Bet Midrash para enseñar a los hermanos sobre esta idea. Y yo le decía que Adán, antes de la caída, le decía al árbol, dame una naranja, por decir un nombre, una china o una manzana, y el árbol le daba una manzana. Le llamaba al león y el león le obedecía. Y él quedaba maravillado. Obviamente esto es una forma metafórica de poder transmitir la idea. Él quedaba maravillado porque la creación le obedecía. Pero lo que él no entendía era que la creación le obedecía
porque el creador estaba en él, es decir, que él era la imagen del creador. Una vez que él se revela a su creador, pierde esa imagen y pierde esa gloria, y eso hace que automáticamente la creación se convierta en su enemigo y él en enemigo de la creación. Esto es importante porque Shaul de Tarso dice en una de sus cartas: la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y estas palabras de Tarso, estas palabras de Shaul de Tarso, están relacionadas a esta idea. Dice el versículo 29. Y dijo Elohim: aquí os he dado toda la hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que hay fruto que produce semilla y será de alimento. En este momento vemos claramente que el humano en un principio no comía animales. Obviamente no estamos diciendo que la idea original era que siempre fuera vegetariano, porque el entorno que se encuentra el humano hoy en día es muy diferente al entorno que él tenía en el momento que fue creado. Y a toda bestia de la tierra, dice el texto, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que resta sobre la tierra, en los cuales hay vida, toda hierba verde le será por alimento. Ahí también vemos cómo la creación también comía hierba verde. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que estaba muy bien. En hebreo es muy bueno. Es decir, que la creación él la vio buena. Esto es importante, amigo. Porque nosotros, en la gran mayoría de nosotros, unos más que otros, yo no tuve mucho tiempo en el cristianismo, pero hay personas que llevan muchos años en el cristianismo, venimos con el pensamiento que esta creación no sirve, que esta creación está bajo el dominio del enemigo, del diablo, el Satán, y que esta creación tiene que ser destruida. Eso es una idea que viene luego de la destrucción del templo de una rama del cristianismo gentil que se desliga completamente del pensamiento de los nazarenos y comienza a crear una teología y dentro de la teología construir una idea de donde qué va a pasar con las personas que se mueren, a dónde van, si este mundo es un mundo de injusticia. Y obviamente porque ellos comienzan a transmitir esto porque los textos que hablan de la reparación del mundo y la era de justicia son textos judíos y no querían que estas personas vieran esos textos porque entonces conocerían la necesidad de que Israel existiese. Y esto obviamente estoy parafraseando, hay muchos libros que leer sobre eso. Pero la creación en sí dice la Torah que es buena. ¿Por qué la creación en estos momentos no la vemos buena? Esa es la pregunta que debemos hacernos. La creación la hizo el Eterno buena, muy buena, porque le hizo una casa al humano. La casa del humano. Esta es nuestra casa. Y usted va a encontrar en el libro de Revelaciones que el mundo venidero y aún la era mesiánica será en este mundo. Porque usted va a encontrar en Revelaciones que dice cielo nuevo y tierra nueva. Y la palabra hebrea para el nuevo es Jodesh. Y la palabra Jodesh se utiliza mucho para la luna nueva. Y como le digo a los hermanos Ben Midrash, el Todopoderoso no tira la luna al zafacón todos los meses y hace una nueva. Es decir, que esa misma luna Él la renueva. Con esto podemos entender que cuando dice cielo nuevo y tierra nueva, está diciendo que la tierra volverá a ser recreada, volverá a ser renovada. Y entonces la tierra anterior habrá pasado al olvido. Es decir, que todos los elementos del pasado y todos los eventos de la creación del pasado también pasarán al olvido. En el capítulo 2, y lamentablemente no vamos a poder entrar al humano al huerto del Edén por razón del tiempo, pero en el capítulo 2 continúa diciendo: y así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Hola, Sara. Es mi hija que entró aquí a la grabación. Y en el séptimo día Elohim acabó su labor que había hecho. Y en el día séptimo cesó toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo, lo santificó, porque en él Elohim cesó toda su obra que había creado al hacer. Llegado el día séptimo, llegó la culminación de este proceso creativo. Incluso los sabios de Israel dicen que cuando llegó el día séptimo, el Eterno se sentó en su trono a gobernar, tratando de implicar con esto que una vez que el Eterno creó todo, y está vinculado a la idea de Elohim, se sentó en el trono de la creación a juzgar las acciones de los humanos, a lidiar en la creación con las leyes de causa y efecto. Muy importante conocer esto, porque está vinculado al Shabbat. Cuando usted observa el Shabbat, usted está diciendo
que la creación tiene un rey que gobierna sobre ella. Quiera el Todopoderoso que esto que hablamos hoy, que es la introducción de la creación per se, no ha entrado todavía en escena el humano y el fin de él. Obviamente no tenemos tiempo para eso. Tal vez será el próximo año que podamos tocar ese segmento, si el Eterno así lo permite. Podemos ver que la creación comienza hablando del creador solo creando, crea los ángeles, crea el escenario perfecto para el funcionamiento de este ecosistema, para el funcionamiento de la vida, crea el universo y sus diversos segmentos del universo, todo para el humano, como dice David en su salmo, con el fin de hacer que el humano tenga una casa y un lugar donde él a su vez gobierne. Esto es muy importante porque usted va a encontrar a Shaul de Tarso decir que todo fue creado por él y para él. Y ese por él y para él es el Mesías, quien es la imagen de Elohim. Si Adán es imagen de Elohim, y usted entiende la idea de imagen de Elohim en Adán, usted podrá entender por qué Yeshua, Pablo de Tarso, le llama la imagen de Elohim. Si usted entiende que a Adán se le dio autoridad sobre todo lo creado, como aparece en el texto de Génesis, que al ser imagen, usted va a poder entender por qué en los textos nazarenos Yeshua le habla a la creación y ésta le obedece. Y los discípulos dicen, ¿quién es este que la creación le obedece? Obviamente, para poder entender eso, tenemos que regresar al principio. Porque recuerde, amigo, Pablo de Tarso dice que el primer Adán fue de la tierra y el segundo Adán vino del cielo. Les hablo Joseph y para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente. Espero en el Todopoderoso que pueda estar grabando todas las semanas para aquí, para Teshuvah TV, y poder compartir con la audiencia grande de Teshuvah lo que el Todopoderoso nos permite aprender. Y cada maestro hace su función dentro del llamado que tienen. Gracias le doy al Todopoderoso. No olviden ayudar al ministerio de Rico de Teshuvah TV, porque esto lo hace sin ninguna intención personal. Nos da espacio a nosotros, libre de costo, para transmitir a ustedes que desean conocer el camino de la verdad, el camino de Dios, libre de costo, sin ninguna intención de lucro, simplemente con el deseo de poder servir en el reino de Elohim. Así que con esto los dejo. Me despido en la próxima. Que tengan excelente Shabbat y excelente semana que está por llegar. Shavuot Tov.